Padre, te damos gracias por los testimonios de estos hermanos, Señor, que tú has tocado, que tú has de diferentes maneras, Señor, traído a la luz y a la revelación de tu Hijo Jesús en sus vidas, de tal forma que has provocado una fe genuina en ellos, una fe salvadora, y ahora ellos están unidos a Cristo, Señor, y están viviendo una vida ya con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y tú estás y has transformado sus vidas, Señor, y los has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de tu Hijo amado. Gracias, Padre, por ello. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables y que tu palabra, Señor, a nosotros también nos ilumine. Y pedimos la iluminación de tu Espíritu, Señor, que está en nosotros, y la iluminación de tu Espíritu que está aquí, Señor, presente, iluminando tu palabra por medio de la exposición, Señor, del Evangelio. Te pido, Señor mío, que podamos escuchar tu mensaje, podamos recibirlo, podamos aceptarlo, Señor, con fe y aplicarlo a nuestras vidas. Y te pido, Señor, que me uses a mí para poder hablar lo que es este texto, Señor, aplicado a nuestras vidas, expuesto para nosotros en el día de hoy, siendo escrito casi 2000 años atrás. Padre, confiamos en ti, sabemos que nos amas, sabemos que quieres hablarnos y alimentarnos, Señor, fortalecer nuestro corazón en la fe, y eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 9, y dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Pueden tomar asiento. El mensaje de hoy le he titulado Los que son de la fe. Y sé que es un título así medio raro, pero ahorita vamos a ver por qué le puse así, los que son de la fe. La semana pasada vimos que Pablo señala la realidad de la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida de los Gálatas como la evidencia de que ellos habían sido unidos a Cristo y justificados simplemente por creer con fe. La presencia del Espíritu era la evidencia indiscutible para los Gálatas de que el Señor había hecho una obra en sus vidas
por medio simplemente de la fe en Cristo. Y vimos que la presencia y la obra del Espíritu es evidencia de esa unión con Cristo, de que fuimos injertados a Cristo, de que ahora la vida de Cristo está en nosotros. Y una de las cosas que quise hacer la semana pasada es traer algunos ejemplos del ministerio de Cristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y de cómo Cristo, cuando se topaba con personas inmundas, Él las transformaba. Y la inmundicia a Él no lo afectaba. Y era una manera de tratar de ilustrar que cuando nosotros somos unidos, es así como si tú juntas agua fría con agua caliente, ¿verdad? El agua fría enfría la caliente, ¿verdad? Y la caliente calienta la fría. Y hay una transformación. Cuando tú juntas a un pecador con un Dios santo, nosotros no contaminamos a Dios. Él nos limpia y nos santifica a nosotros. Así como cuando Jesús tocó al leproso, la lepra no se le pegó a Cristo, sino que la gracia y el poder de Cristo sanó al leproso. Eso es lo que está sucediendo cuando nosotros estamos unidos a Cristo. Significa nuestra unión que Cristo recibe lo nuestro y nosotros recibimos lo de Cristo, lo suyo. ¿Y qué es lo que Él recibe de nosotros? Recibe nuestro pecado, recibe nuestra condenación, recibe nuestra corrupción, recibe nuestras flaquezas. Pero nosotros no lo afectamos a Él, sino que Él nos afecta a nosotros y nos transforma, porque nosotros recibimos de Él su justicia. La justicia es la rectitud que Dios dice de aquellas cosas que son lo correcto y lo recto. Esa es la justicia de Dios, y Cristo era perfectamente justo, y esa justicia se nos acredita a nosotros, de tal forma que nosotros somos ahora declarados justos delante de Dios. Su fortaleza la recibimos porque tenemos su Espíritu Santo, y eso nos transforma y hace que su vida eterna está habitando ya en nosotros. Y eso es lo que viene a traer la novedad de vida, lo que hablaban ahorita los hermanos que estaban dando su testimonio, que somos otras cosas, somos otras criaturas, somos otras personas siendo transformados por medio de nuestra unión con Cristo y por obra suya. Ahora, lo que vamos a ver es el hecho de que Pablo, desde el capítulo 2, introduce la realidad de que la fe verdadera no solamente debemos vivir en esa fe verdadera a la hora de abrazar a Cristo, a la hora de amar a Cristo para nuestra salvación, a la hora de recibir a Cristo en nuestras vidas, sino que debemos tener esa fe y permanecer en esa fe toda nuestra vida. Debemos vivir siempre, como dice aquí, lo describe Pablo, como aquellos que son de la fe. Nosotros debemos vivir siempre como aquellos que son de la fe. Por eso ese título raro, porque me llama la atención en ese versículo, en ese versículo, el 7 y el 9, ¿verdad? Que los describe a los que son de la fe. Y vemos como Pablo en el versículo 3 habla de comenzar y de terminar en la fe. Entonces, mi primer punto es, para completar el pasaje de la semana pasada, especialmente el versículo del 3 al 5, mi primer punto es que no solamente empezamos por fe, sino debemos permanecer por fe. No solamente empezamos por fe,
sino debemos permanecer por fe. Dice el versículo 3, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si fijan, Pablo está diciendo, empezaron en la fe, pero ahora van a terminar en la carne. O sea, está haciendo Pablo implícitamente diciendo, lo que empezaron debe de continuar hasta el final. Inclusive cuando habla de lo que está haciendo el Espíritu Santo en ellos, dice, lo que ahora el Espíritu hace entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Implícito está diciendo, el Espíritu está obrando en sus vidas ahora y lo sigue haciendo porque ustedes están en la fe. Entonces no solo empezamos por fe, sino que debemos permanecer por fe. Y cuando Pablo habla de terminar, dice, comienza en el Espíritu. Noten ustedes que dice terminar ahora por la carne. Aquí Pablo introduce el tema de la carne. Los Gálatas habían recibido por fe a Cristo y su Espíritu Santo, pero estaban en peligro de no terminar por fe, sino contrasta Pablo que la vida en el Espíritu por fe con la vida en la carne. Está comparando el Espíritu y la carne. ¿De qué está hablando? No, lo que está hablando es que hay una, no quiero decir que es una dualidad, pero es una realidad de donde están presentes en nuestra vida, en la vida del creyente, el Espíritu y la carne. Cuando, por ejemplo, vimos en el versículo 2:20 que leyó ahorita Alex de nuevo, que él dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y ahí nos está dando la clave, nos está diciendo, tengo una vida ahorita y sigo teniendo la carne, pero esa vida que estoy viviendo ahorita la tengo que vivir por fe. O sea que la fe no solamente es para empezar, sino la fe es para permanecer, para vivir. La misma fe que aplicamos nosotros o que recibimos nosotros, que fue lo que nos llevó a recibir a Cristo en nuestra vida, es la misma fe que necesitamos nosotros para vivir ahora en la carne. ¿Qué es la carne, hermano? La carne en la Biblia se refiere a nuestra naturaleza humana caída, nuestra naturaleza pecaminosa, a lo que somos sin Cristo, a lo que somos sin su Espíritu, lo que somos en lo natural, el hombre natural. Esa es la carne. ¿Okay? No es nuestro cuerpo, sino es esta naturaleza carnal que heredamos de con Adán, desde nuestro ancestro Adán, ¿verdad? Que es una naturaleza caída. Ahora, cuando una persona es unida a Cristo, ya está unida con Cristo, ya no es solamente carne, sino que ya es carne y el Espíritu de Cristo habitando en nosotros. Por eso es que era para mí importante el que viéramos a Cristo tocando a las personas inmundas en el Evangelio. Ay, otra vez. Necesitamos un clip nuevo porque. ¿Por qué? Porque si tú dices, ¿cómo puede Cristo habitar en un cuerpo de carne pecaminoso? Un cuerpo de carne con una naturaleza pecadora. Pues de la misma forma que podía tocar a un leproso y el leproso no lo contaminaba a él.
Cristo está unido, Cristo en su santidad perfecta como Dios, su Espíritu Santo con mayúscula, habita en un cuerpo de carne. Y entonces está esta dualidad, aún vivimos en la carne. La carne permanece en nosotros. La única manera de que eso no sucediera es ese ejemplo que he dado múltiples veces, ¿verdad? Que cuando tú recibieras a Cristo, en el momento que eres unido a Cristo, en ese momento mueres, caes muerto, se acaba tu carne y eres llevado al cielo. Esa es la única manera de poder ser unido con Cristo sin que haya carne. Tenemos al Espíritu y al tener el Espíritu, no conozco suficiente de química como para darles un ejemplo, ¿verdad? Pero es así como cuando le echas bicarbonato al ácido, ¿qué es lo que pasa, verdad? Cuando se tocan, que no sé cuál es el alcalino, pues me imagino que el carbonato es alcalino, no sé qué hace, pero los toca y inmediatamente empieza a burbujear, ¿verdad? El bicarbonato neutraliza el ácido. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, somos unidos a Cristo, se genera un conflicto, una guerra interna, un burbujeo que antes no existía. ¿Ok? Hay un conflicto interno entre el espíritu y nuestra carne y nosotros vamos a estar hablando más de la carne y vamos a estar hablando más de ese conflicto entre el espíritu y la carne. Pero ahorita lo que es importante es que Pablo está diciendo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Habiendo empezado en la fe, tenemos que terminar en la fe. ¿Ok? Y no en la carne. Ahora, lo interesante es que Pablo identifica las obras de la ley como obras en la carne. ¿Se fijaron eso? ¿Recibieron ustedes como dice aquí, recibieron el Espíritu por las obras de la ley, versículo 2, o por el oír con fe? ¿Hace el Espíritu Santo obras en ustedes y lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está comparando si es el Espíritu y la carne, entonces es el oír con fe, es la vida espiritual, pero las obras, el querer ganar mérito con Dios por medio de seguir las obras de la ley, por medio de circuncidarse los Gálatas, significaba una obra de la carne y no del Espíritu. Entonces aquí es muy interesante, porque ¿cómo pudieron los judaizantes impactar a los gálatas que no eran judíos, no tenían papás judíos, no conocían la ley judía, no eran circuncidados, no seguían ninguna de las tradiciones judías? Y entonces, ¿cómo fueron ellos tentados por alguien que vino y les dijo, ustedes tienen que seguir las obras de la ley judía y ustedes tienen que circuncidarse? ¿Saben por qué? Porque eso es algo que atrae a nuestra carne. Por eso Pablo lo identifica como una obra de la carne, porque los judaizantes apelaban al deseo de la carne. Y cuando les dijeron, es necesario que ustedes sigan una ley, los gálatas sintieron ganas. Dijeron, sí, cierto. Hay en nosotros un deseo, un impulso legalista. Legalismo significa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tratando de agregar algo al evangelio, una ley al evangelio. Y es algo que nosotros sentimos, ese deseo es algo que nace y está en la naturaleza caída. Si no, ¿cómo se explican ustedes
tantas religiones en el mundo. Algunas religiones hasta absurdas. Algunos cultos, ¿verdad? Donde la gente ciegamente se toma el culé de lo que le están dando, ¿verdad? Y ¿saben cómo terminaron allá en Jonestown, ¿verdad? En Guyana. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que haya gente con cultos tan absurdos y aberrantes y la gente los sigue? Porque apelan a nuestra carne. Es algo de nuestra naturaleza caída, no es espiritual eso. La persona que quiere seguir muchas reglas y que quiere ser muy religioso, hermanos, no está siendo espiritual, está siendo carnal, porque eso tiene que ver con nuestro orgullo. Tiene que ver con una pretensión de tener una justicia propia, con lo que llamamos nosotros autojusticia. Nos gusta sentirnos merecedores. Nos gusta sentirnos, yo sí soy bueno, yo sí soy justo, mira lo que yo hago. ¿Por qué? Porque eso nos permite entonces compararnos con los demás y decirle, mira, yo sí soy mejor que tú. Detrás de la religión, de la religiosidad, está este sentido de que yo sí estoy cumpliendo. ¿Se acuerdan de los dos hijos de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo, el malvado, el descarado, el sinvergüenza, él recibió el abrazo de su padre y no dijo nada. Pero el hijo bueno, el hijo que cumplía todo, el hijo que hacía todo lo que su padre le decía, ese hijo tenía un problema. Porque dijo, ¿cómo yo que si hago todas estas cosas y tú le das cariño a mi hermano que es un sinvergüenza? Esa es la carne. Y eso es lo que nosotros en nuestra naturaleza caída queremos hacer. Y entonces nosotros ya no estamos obedeciendo al Señor porque le amamos con esa fe que abraza, Señor, si tú me dices que yo debo de dejar de hacer esto, porque tú me lo dices y porque te amo, lo voy a hacer. No, sino que decimos, esto está mal. Y yo no lo hago porque está mal. Y tú sí lo haces y tú estás mal. Eso nos gusta. Eso apela a esa pretensión de justicia propia. Entonces, aquí es donde Pablo está hablando con los Gálatas y le está diciendo, ustedes están caminando un camino peligroso. Se están dejando llevar por su carne y están queriendo, teniendo al Espíritu Santo obrando en sus vidas, están queriendo agregar cosas que los haga sentirse bien consigo mismos. Imagínense los Gálatas, ¿verdad? Que eran turcos, eran, ¿no? Una cosa así, por ahí, raros, turcos, griegos, por ahí toda esa cultura helenista, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo se vestían? Y venían los judíos vestidos así con sus cosas, sus capas y sus mantos y sus cosas en la cabeza, ¿verdad? Y dicen, no, yo quiero ser como tú. ¿Verdad? Yo quiero también ya ahora vestirme como tú. Comer las cosas que tú comes, porque eso me hace mejor. Me hace una mejor persona. Y Pablo les dice, vean el Espíritu Santo obrando en ustedes. Ellos ya tenían una vida en el Espíritu. Ya tenían la evidencia de la vida y del poder de Cristo en sus vidas. Y el Espíritu estaba obrando milagrosamente entre ellos, fortaleciéndolos en medio de la oposición. Porque si ustedes recuerdan estas iglesias, estas primeras iglesias que plantó Pablo y Bernabé, ¿verdad? Había mucha oposición de los judíos. Entonces no dudo que a los cristianos estaban padeciendo también oposición y dificultades. Y dice Pablo, entonces, ¿sufrieron lo que sufrieron en vano? Ahora quieren hacerse judíos para no tener
oposición o nadie que les diga que están mal. Inclusive les dice que el Espíritu Santo les estaba dando evidencia poderosa en su vida al obrar milagros entre ellos. Había señales, había milagros, había sanidades, había obras poderosas. Dios estaba obrando ya en ellos. Y sin embargo, ellos estaban haciendo eso a un lado, le estaban dando menos importancia al Espíritu obrando en sus vidas que a algo externo, de cumplir una regla, de comer ciertas cosas, de estar circuncidado, identificarse físicamente con el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el mayor milagro? ¿Cuál es el milagro que todos experimentamos? No sé si se pusieron de acuerdo los que dieron el testimonio, pero todos dieron testimonio de esto. Yo ya no soy como era antes. Eso es un milagro. Ese es el mayor milagro. Que por ser unidos a Él, ¿qué más milagro quieren que ese, verdad? Que Dios te toma y te une a su Hijo. ¿Qué más milagros que tienes el Espíritu Santo adentro de ti? Y hay una vida nueva, hay una nueva realidad. Hay un poder en tu vida que te está cambiando, que te hace que ahora ya no amas el pecado. Les decía la semana pasada, yo antes pecaba y dormía perfectamente bien. Ni me quitaba el sueño, ni me quitaba el hambre, ni me quitaba las ganas de seguir pecando. Me gustaba pecar. Pero vino Cristo a mi vida y hubo un cambio. Ya no me gustaba pecar. Pecaba y me incomodaba el Señor dentro de mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido a mi vida y el poder del Señor y el poder de la cruz me había libertado de la esclavitud al pecado, y todo aquel que es unido a Cristo es hecho libre. Ya no está sujeto a la esclavitud del pecado. En otras palabras, ya no tiene por qué pecar. Todo cristiano que peca, peca porque quiere pecar. Y una persona que no tiene a Cristo, si peca, puede decir, pues no puedo más que pecar. Okay. No te sorprendas nunca que una persona que no tiene a Cristo peca. Lo que debe sorprendernos, hermanos, es que nosotros, teniendo el Espíritu de Cristo en nosotros, pecamos porque queremos pecar. Y eso debe entristecernos grandemente, porque ese es la evidencia de que nuestra carne sigue luchando adentro de nosotros. Y si nosotros no estamos caminando en la fe en Cristo, vamos a seguir pecando y siguiendo oyendo nuestra carne. Cuando Pablo refuta el argumento en el capítulo 2, ¿verdad? Que le dicen, bueno, pues entonces si Cristo viene y nos salva simplemente por fe, pues entonces no hay ningún problema con seguir pecando, ¿verdad? Tanto aquí en el 2:17 como en Romanos 6:1, Pablo dice, absolutamente no. Claro que no. ¿Por qué? De ningún modo, porque ¿cómo puedo seguir yo pecando si yo tengo el Espíritu Santo y he sido justificado por el Señor, y el Espíritu Santo ahora está negando el pecado en mi vida, está resistiendo el pecado en mi vida? Cuando peco me duele, odio el pecado. Un hombre o una persona que ha sido redimida no puede decir, oye, qué padre, ahora soy salvo, ahora puedo pecar si no hay problemas porque Cristo pagó por todo mi pecado.
Esa persona, si dice eso, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca diría eso. El Espíritu Santo nos va a guiar a la justicia de Cristo que se nos ha acreditado, que se ha imputado en nuestras vidas y que ahora el Espíritu Santo nos quiere llevar por ese camino. No solamente nos duele el pecado, sino que ahora amamos a Jesús. Si fue fe verdadera, esa fe fue en amor y ese amor permanece. Amamos a Jesús, queremos seguir a nuestro Señor. Sabemos que Él nos ha amado primero. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Y aunque tú tal vez seas una persona que tiene poco y tu fe es apenas naciente, tú puedes ver una evidencia del Espíritu Santo en tu vida. Si tú honestamente dices, pues yo he estado aquí en esta iglesia un año, lo que sea, he estado escuchando, pero la verdad de las cosas yo sigo siendo igual, entonces tú no has sido justificado, tú no has sido unido a Cristo. Discúlpame, pero te tengo que decir la verdad. Porque si tienes el Espíritu Santo de Dios que estaba ahí desde la creación del universo, tiene que estar haciendo una obra en tu vida. Y si tú no detectas, aunque sea algo naciente, aunque sea una plantita así chiquita que están haciendo, si no hay nada, quiere decir que no hay vida. Y si no hay vida, no estás unido a Cristo. Y lo que debes hacer es escuchar las buenas noticias de que Cristo quiere salvarte. Y tu vida debe dedicarse entonces a decirle, Jesús, sálvame. Jesús, abre mis ojos a tu evangelio, abre mis ojos a tu gloria. Quiero verte, quiero conocerte, quiero que tú me salves. Dame fe salvadora, Señor, porque realmente sé y entiendo que ahora para salvarme necesitas tú que yo realmente en mi corazón te reciba y te reciba con amor. Todos entonces debemos de ver brotes de justicia en nuestras vidas. Y me gustó mucho como dijo el jovencito, no se trata de que ahora soy más respetuoso o más responsable, porque hasta una persona que no tiene el Espíritu Santo puede ser así. Sino cuando tú dices, yo no era así en lo natural, a mí no me gustaba ser así y ahora quiero ser así. Entonces, eso se los recomiendo a los padres que quieren discernir si sus hijos han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Vean y busquen evidencias de algo que solamente el Espíritu Santo pudo haber producido en la vida de sus hijos. No piensen, es que yo oró conmigo y dijo que él amaba a Cristo. Pues todo el mundo puede repetir una oración. No es que le gusta ir a la iglesia. Pues hay muchas personas que les gusta ir a la iglesia. Es que canta muy bonito, con muchas ganas. Pues hay gente que le gusta la música y canta con muchas ganas. Pero el Espíritu Santo obra de una manera que tiene que ser obvio que esto no lo hizo él. Esto no lo hizo el niño. Aquí está obrando Dios. Entonces, la vida en el Espíritu es el producto de la fe verdadera. Y esa fe verdadera debe permanecer a lo largo de nuestra vida. No empezamos por la fe para terminar en la carne. No empezamos en la fe para vivir nuestra vida entonces en base a nuestro esfuerzo de la carne. No hay tal cosa, dijo un autor, que un cristianismo basado en nuestro desempeño. No hay un cristianismo que se defina
de decir, él es un buen cristiano, mira qué bien hace esto, mira qué bien hace esto, mira qué bien hace esto. No, un buen cristiano es, mira cómo ama a Jesús y cómo vive en la fe en Jesús. Nomás hay un cristianismo basado en la fe verdadera. Entonces ahora Pablo regresa al testimonio o recurre al testimonio de las escrituras para seguir atacando y destruyendo el argumento de los judíos. Y lo que hace es que señala el ejemplo de Abraham, el papá de todos los judíos, el primer judío, el hombre que Dios llamó, donde algunos dicen la Biblia realmente empieza en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, Abraham, quiero que hagas esto. El papá de los judíos es nuestro ejemplo y Pablo dice también es el padre de la fe y es nuestro padre espiritual. Entonces vamos a ver en mi segundo punto. Nosotros necesitamos la fe inquebrantable de Abraham. Necesitamos la fe inquebrantable de Abraham. Dice el versículo 6. Así como el ejemplo, aquí es donde vemos que está ligado, dice el que hace, el 5 dice, el que hace, le suministra el Espíritu, hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de la ley y por el oír con fe. Y luego dice el versículo 6, como introduciendo el tema de Abraham, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahí está la frase esta, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y eso es un argumento que les debe haber pegado y debe haber encolerizado a los judíos. Que les digan, los que son de fe son hijos de Abraham. Porque el judío decía, yo no soy pecador, yo soy hijo de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Este es un pasaje tremendo, hermanos, que nos habla de Abraham como un ejemplo y nos está diciendo que más de 3,500 años, 4,000 años atrás, ya el Señor estaba vislumbrando y previendo que Él iba a salvar a los pecadores por medio de la fe. ¿Se fijaron en eso? Dios, la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Aquí cuando Pablo afirma que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, está diciendo que literalmente Abraham fue salvo por Dios por esa fe. Y ese argumento, esta afirmación, pues destruye el argumento de los judíos, ¿verdad? Porque Abraham es el ejemplo incuestionable de que Dios justifica solamente por medio de la fe y no por obras. 350 años después de Abraham vino Moisés con la ley. Abraham no tenía ley y el Señor lo declaró justo. Entonces, él empieza e ilustra lo que es una vida en la fe. Y lo que está haciendo Pablo es que está usando la historia bíblica, está usando las escrituras para
justificar la fe, la salvación por fe, usando esta frase, los que son de fe en el versículo 7 y los que son de la fe en el versículo 9. Y fíjense cómo los que son de la fe o los que son de fe está describiendo un tipo de personas. No está diciendo los que han tenido fe, está diciendo los que son de fe, los que existen por fe. Está hablando de personas que están hablando de personas que viven de cierta manera. Es aquellos que viven de una manera es diferente, que permanecen en la fe. O sea que los que son de la fe, como lo fue Abraham, esos son los que reciben la bendición de Abraham, de ser justificados por su fe. Y lo hermoso de este pasaje es que Dios le predicó el evangelio a Abraham. Fíjense cómo dice, la escritura, que está cuando Pablo dice la escritura, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, dice esto. Dice Génesis 12, el llamado de Abraham. Génesis 12, voy a leerles versículo 1 al 3. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice Pablo que Dios estaba anunciando las buenas nuevas a Abraham. Pero no dice que Dios, dice que la escritura, y esto es una parte muy hermosa donde Pablo está igualando la escritura del Antiguo Testamento como la voz de Dios. Y donde dice anunció, literalmente está diciendo, Dios le predicó el evangelio a Abraham y le dijo que las naciones, los pecadores del mundo, naciones son los gentiles, son todos los pueblos, todas las etnias del mundo, iban a ser bendecidas. ¿Y quién es el que bendice? Dios es el que bendice. Y le está diciendo a Abraham, por medio de ti, Abraham, yo voy a bendecir todas las naciones del mundo. Hace casi 4,000 años de eso. Y nosotros ahorita lo estamos predicando aquí. Que Dios, el evangelio es que Dios proveyó los medios para bendecir a cualquiera, a todos los pecadores, a todo el que venga a Él, a todo el que crea en Él, por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de la vida de Jesucristo. Nosotros estamos viviendo el evangelio que el Señor le predicó a Abraham desde Génesis. Fíjense nomás. Si Dios será fiel. Para Pablo, el evangelio está siendo anunciado desde Génesis. El evangelio que es la intención de Dios de salvar al hombre caído y pecador simplemente por la fe salvadora. Y Abraham le creyó a Dios. Y Abraham fue justificado por Dios por esa fe. Y Abraham empezó a vivir por esa fe. Y lo primero que hizo Abraham fue salir de su tierra como Dios le dijo que saliera a buscar esa promesa. Ahora, dentro de esa promesa, Dios le dijo que iba a ser de él una nación muy grande. Y ese es un problema, porque para que Dios pudiera bendecir a todas las naciones significaba que Abraham iba a tener que tener hijos. Entonces, si ustedes están ahí en Génesis, denle la vuelta al capítulo 15
porque le cayó el 20 cuando ya viene Abraham a la tierra prometida que Dios le dijo que fuera, le empezó Abraham a decir, espérate, Señor, aquí hay un problema. Génesis 15, versículo 2, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, el hijo de su mayordomo. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sin agraviar a Eliezer, ¿verdad? Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. De nuevo, el Señor viendo la fe de Abraham. Ahora, entre el capítulo 12 y el versículo 15 pasaron ya algunos meses, tal vez algunos años. Y el Señor le refuerza la promesa y le dice, tú tienes que seguir creyendo. Ahora, si la promesa se iba a manifestar por medio de su simiente, por medio de su descendencia, el problema es que él y su esposa ya eran ancianos cuando recibieron la promesa. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios y sabemos que le creyó a Dios porque dice que Dios se lo reconoció como justicia. Dios dijo, esto es bueno, esto es correcto, Abraham, estás haciendo lo que yo quiero, tú me estás creyendo. Y esto implica que entonces Abraham tenía no solamente que esperar, sino tenía que buscar el cumplimiento de esa promesa. Fíjense cómo lo pone en Romanos capítulo 4. Aquí sí te voy a pedir que vayas a Romanos capítulo 4, porque este pasaje sí es importante que lo veas con tus propios ojos y lo señales ahí. Romanos capítulo 4, a partir del versículo desde el versículo 17. A ver, creo que lo deben de tener aquí arriba también. Allá, aquí. Dice el versículo 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ese es como un preámbulo que va a ser importante ahorita que leamos este pasaje. El versículo dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara, que tenía 90 años. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencidos de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Qué dice el versículo final del versículo 17? Que Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. No había esperanza natural. No había ninguna razón física, natural, para Abraham creerle a Dios. Sin embargo, Abraham no titubeó en incredulidad. Por eso es que él es nuestro ejemplo de cómo vivir en la fe. Ya él había sido justificado, pero ahora estaba teniendo que caminar lo que Dios le había prometido. Y entonces él no vio su debilidad, no vio su cuerpo deteriorado y viejo, no vio la esterilidad de su esposa, no titubeó en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe.
se fortaleció en la fe. ¿Qué significa el fortalecerse en la fe? Significa que de alguna manera la fe crece en nuestra vida. Significa que nosotros podemos en la fe, ¿verdad? Hacer que nuestra fe se haga más fuerza, más fuerte y nosotros hacernos más fuertes en la fe. Significa que al apoyarnos nosotros en nuestra fe, estamos afirmándonos en esa fe. O sea, él se fortaleció en su fe. Quiere decir que él creció, que se hizo más fuerte y su fe lo fortaleció cuando que él se veía completamente débil. Ahora tú piensa, ¿verdad? ¿Qué debilidad ves tú en tu vida? Tal vez Dios te ha llamado a algo, pero si tú te ves a ti mismo, te vas a ver como Abraham diciendo, Señor, pero yo sí ni siquiera tengo hijos. La pregunta es esta: ¿crees que Dios puede llamar las cosas que no son como si lo fuera? Cuando él estaba parado en el abismo, estoy diciendo parado, pero pues Dios no estaba parado porque había solamente un abismo. Pero cuando él estaba frente al abismo, no había nada. Y dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Entonces Abraham entendía, Dios puede decir las cosas que van a suceder, las cosas que no son como si sí fueran ya. Y cuando Él habla nuestra vida, nos está diciendo cosas que aún no son, pero que van a ser. Y en eso tiene que estar nuestra fe. Y hermanos, de una vez que nos demos cuenta todos, nuestro mayor problema no está del lado de Dios, nuestro mayor problema está del lado nuestro y nuestro mayor problema se llama incredulidad. Ese es nuestro mayor problema. Que batallamos para confiar en lo que dice Dios y confiamos más en lo que decimos nosotros o lo que nos dicen otros. Miren, hermanos, todos tenemos personas en las que confiamos plenamente. Y está difícil, pero hay personas que nunca nos han fallado. La mayoría de las personas fallamos, ¿verdad? Pero hay personas que nunca nos han fallado. ¿Y qué pasa cuando esa persona te falla? Por primera vez te falla. Aquí es donde tu fe en esa persona va a ser retada, ¿verdad? Porque dices, nunca me había fallado y ahora me falló. Pues ya no puedo volver a confiar en él. Pero la cosa es que tú tienes un fundamento, tú puedes fortalecerte en tu fe, tú puedes decir, espérame, nunca me ha fallado. Y si ahora me está fallando, en lugar de yo dudar del carácter de la persona, tengo que pensar, pues algo tiene que haber pasado. Esto tiene que haber una explicación. Pero yo no voy a caer en un juicio de decir, esta es una persona irresponsable, es una persona que no puedo confiar en ella, esto es una persona que egoísta, insensible, porque me falló, ¿verdad? Dios nos puede decir cosas y luego sucede lo contrario. Y muchas personas, ¿verdad? Vienen en su vida y algo pasa, pierden el trabajo. Y lo primero que piensan es, Señor, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, Señor? No puedo confiar en ti. Pero me das el trabajo y luego me lo quitas. Primero que nada, a lo mejor te lo quitaron porque estabas haciendo un mal trabajo. Y el Señor dijo,
estás haciendo un mal testimonio en tu trabajo. Se me hace que lo mejor para ti es que te quiten el trabajo para que recapacites y te apliques en tu trabajo. Pero vamos a suponer que tú has hecho un buen trabajo y te piden el trabajo. O sea, dijeron, teníamos que despedir a 3 de los 10 y en orden alfabético, tu apellido empieza con C, eres Contreras, para afuera, compa. Si tú dudas de Dios porque algo inesperado pasó en tu vida, porque las circunstancias cambiaron, porque tú esperabas una cosa y sucedió otra cosa, porque hubo una tragedia o porque tus hijos no resultaron ser lo que tú pensaste que iban a ser porque tú los habías hecho y los habías preparado para que fueran una cosa y fueron grandes y resultaron otra cosa. Si tú dudas, si tú cuestionas a Dios, si tú reniegas de Dios, si tú abandonas tu fe, lo más probable es que no tenías una fe salvadora. Porque el que ama a Dios, cree en Él y confía en Él y se entrega a Él y abraza a Él, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque tenemos las evidencias de parte de Dios que debemos de tener, que deberían de asegurarnos completamente que Él nos ama, completamente que es un Dios de toda gracia, completamente que Él es un Dios todopoderoso y generosísimo, que viene y justifica a los pecadores simplemente por fe. Y dejamos entonces de escuchar la escritura, de escuchar la voz de Dios en nuestra vida y empezamos a ver y escuchar la voz de otros o la voz de nuestro propio corazón. Y la mayoría de las veces la voz de tu corazón es la voz de tu carne. Es tu carne la que te está hablando. No es el espíritu. Tu mente te habla, ¿verdad? Sí, no, es que Señor, no entiendo qué está pasando. Voy a ir a hablar con Abelardo para que me diga, para que ore por mí, para que esto cambie. No necesitas que Abelardo ore por ti. Tú necesitas ir con tu Señor y decir, Señor, no entiendo. No sé por qué está pasando, pero tú me has demostrado en la cruz de mi Señor que tú eres completamente confiable. ¿Qué dice la Escritura? La semana pasada les leí el Filipenses 1:6, se los vuelvo a leer. La última parte que dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él está trabajando en tu vida. Y pase lo que pase, te puedo asegurar que lo que está sucediendo en su vida, el Señor lo está permitiendo, lo está trayendo a tu vida porque Él está perfeccionando algo en ti. Entonces, lo que les he dicho por décadas a mucha gente, abraza el fuego, compa. Abrázalo. Porque Él está perfeccionándote a ti, así que te despidieron del trabajo. Amén, Señor, pues aquí ahora sí nos estás probando. Amén, prueba mi fe. Judas 1:24. La Biblia está lleno de esto. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para guardarte hasta el día final. No te le vas a caer de las manos. ¿Ok? No te tiene y dices, ay caramba, ¿dónde lo dejé? No, Dios te está guardando hasta el día final. Romanos 8, hermanos, el capítulo de la fe. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Y cómo sabemos que Dios está por nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todo lo necesario para lo que Él quiere hacer en tu vida, te lo va a dar Él. No quiere decir que te va a dar un Cadillac, ¿verdad? O que te va a dar la casa de tus sueños, o que te va a dar el marido perfecto, ¿verdad? O los hijos perfectos.
quiere decir que te va a dar todo lo necesario porque Él está contigo. No está en contra de ti, está a favor de ti. Y por último, Romanos 8, 38, 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni los trabajos, ni los patrones, ni los esposos, ni los hijos, ni los pastores, ni los hermanos en la iglesia, ni nada. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Ninguna circunstancia en la vida, ningún poder del infierno, nada te puede apartar del amor. Ni las luces que se apagan porque me están diciendo que ya me tengo que acabar. Ya me dieron 5 minutos más. Entonces, miren, ahí les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando fallas? ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué pasa cuando te vuelves a tropezar en tus flaquezas y caes en ese pecado recurrente? ¿Qué haces? No, pues voy a ir a hablar con alguno de los pastores. No es algo malo, pero te tienes que preguntar por qué vas. No, voy a ir a buscar un libro que me ayude. Pues tampoco es algo malo, pero pregúntate, ¿qué estás buscando? Voy a orar más. Voy a leer la Biblia más. Es algo muy bueno, muy necesario. La pregunta es, ¿esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque es algo que en mi carne estoy queriendo hacer o es un acto de una fe que recibe a Cristo con amor? En lugar de angustiarnos y correr a donde tenemos que correr, hermanos, es a los brazos de Cristo. Como queremos nosotros que nuestros hijos, cuando vayan y quiebren aquella pieza que les dijimos, aquella herramienta, aquel plato, aquella cosa que les dijimos, por favor no lo agarres. Y ellos lo agarraron, lo quebraron, se cortaron con lo que quebraron, fueron y agarraron resistol y lo quisieron pegar y lo dejaron todo chueco y al revés. Y lo escondieron. Y cuando le decimos, ¿qué te pasó en la mano? No, nada, me caí. Te mintieron. ¿Qué es lo que queremos que hagan? Queremos que vengan, nos digan la verdad y nos digan, ayúdame. Hermanos, Cristo es ese Dios, el Dios de toda gracia, el Dios que te dice, ¿cómo no te daré todo lo que tú necesitas? Y si tú necesitas disciplina, que te la dé Él. Si tú necesitas consejo, que te lo traiga Él. Si tú necesitas arrepentimiento, que sea el Espíritu Santo el que conduzca a eso. Pero hermanos, a veces queremos ser tan espirituales que no estamos caminando en la fe. Estamos en la carne buscando ayuda, hasta de nuestros hermanos. En lugar de venir a Cristo con fe, diciendo, Señor, otra vez, tú que diste tu vida por mí, otra vez, Señor, caí en mi maldad. Otra vez fui tentado por mi carne y no quise resistirlo. Otra vez tú que eres la fuente de vida, tú que me has dado tu espíritu, que me uniste a ti, Señor, tú dime qué hago. Y tú fortaléceme. La fe es para siempre, como Abraham se vio y no se acobardó ni nada. ¿Saben qué hizo Abraham? Dijo, el Señor dice que me va a dar hijos. Yo voy a ir a buscar a mi esposa en la noche.
Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué quieres que haga? Y por último, nomás este comentario, porque sí, es algo que puso el Señor en mi corazón así a último momento esta mañana. ¿Qué les estás diciendo a tus hijos acerca de la fe cuando ellos fallan? El peligro, hermanos, es que nosotros estamos vacunando a nuestros hijos en la carne en lugar de en la fe. Entonces ellos fallan y nosotros lo que hacemos es reforzar las disciplinas, la obediencia, lo que tienen que hacer, lo cual es correcto, pero ni siquiera les mencionamos a Cristo. No les hablamos del Evangelio. No les decimos, hijo, no me sorprende que me hayas desobedecido, ni me asusta, ni me, ni me enoja, porque yo era peor que tú. Y Cristo me salvó, hijo, lo que tú necesitas es a Jesús. Ahora sí te voy a tener que, pues, dar una disciplina, pero lo que tú necesitas y lo que te va a cambiar no es la disciplina que te voy a dar, ni las cosas que te voy a pedir que hagas. Lo que a ti te puede cambiar es solamente Cristo. Por eso es que tantos padres se desilusionan, porque dicen, es que yo eduqué a mi hijo, yo le enseñé, yo lo corregí, yo lo traje, era un niño bien portado y todo, pero creció y dijo, bye bye, ya no necesito a mi papá que me diga lo que haga, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos a nuestros hijos. Llevémoslos a Cristo, hablemosles del Evangelio. Ellos no pueden tener aún fe, pero podemos sembrarles en sus mentes y sus corazones que lo que ellos necesitan en su vida es llegar a creer en Cristo y a recibir y abrazar a Cristo en su vida. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que todos necesitamos. Amén.